siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de Mary Shelley, conocida como la madre de Frankenstein, la inauguradora del género de ciencia ficción y también aquella mujer cuya vida fue tan trágica que ella misma llegó a creer que tenía una maldición en la cual la muerte le perseguía. Mary Shelley nació en Londres en 1797 y debido a una complicación del parto, donde parte de la placenta se quedó dentro de la madre, pues esta cogió una infección que la llevó a la muerte. Mary Shelley era la primera hija del novelista, filósofo y periodista William Godwin, pero era la segunda hija de su madre Mary Godwin. Cuando la madre murió, pues el padre se empezó a hacer cargo tanto de su hija legítima como de la hermanastra, que pese a que no era su hija porque era hija de otro hombre, pues se hizo cargo de los dos. Sin embargo, este hombre tenía muchísimas deudas y al cabo de un año pues decidió contraer matrimonio con una mujer que ya tenía dos hijos. Esto en un principio pues parecía que todo iba bien y se dice que los primeros años de Mary Shelley pues fueron bastante felices. También hay que decir que al año de morir la madre de Mary Shelley, pues el padre decidió publicar un relato un poco como un libro autobiográfico de la madre, pero como en él se hablaba de los escarceos amorosos de William, pues al final este libro como que fue también más bien tomado como un escándalo más que como una obra tributo, que era lo que pretendía William. Esta segunda esposa con la que se casó, que fue a la que buscó más bien porque estaba súper agobiado de las deudas que tenía, como os digo, tenía dos hijos y se dice pues que digamos que la Mary Jane no trataba de igual manera a sus hijos biológicos que a sus hijas. También es verdad que no caía muy bien dentro del círculo de William porque se decía que era demasiado temperamental y conflictiva. Llegó un punto que literal se dice que Mary Shelley pues odiaba, detestaba y no soportaba a su madrastra, por lo que empezó a desarrollar digamos una relación un poco intensa con su madre. Tú dirás, su madre estaba muerta. Bueno, ella se empezó a obsesionar bastante tanto con los relatos autobiográficos de su madre como con sus libros, y era muy común que ella fuera a la tumba de su madre y allí leyera esos relatos mientras se sentía, pues digamos, en compañía de su madre. Por otro lado, el matrimonio de William y Mary Jane la verdad es que fue bastante exitoso porque él era muy devoto y la verdad que le tenía bastante paciencia. Y juntos pues crearon una especie de editorial. Esta editorial tanto vendía libros para niños pequeños como cualquier artilugio de papelería, pero sin embargo el negocio no fue bien y de nuevo William pues se vio obligado a pedir diversos préstamos a diversas personas. Todo esto para poder mantener el negocio a flote. Al final estaba muy agobiado de dinero, pero la verdad es que tenía gente que le admiraba bastante y que le prestaba dinero. Como por ejemplo Francis Place, que era pues un filósofo que la verdad es que era muy admirador de él y de su obra. A Mary Jane se le conoce como una persona que tenía muchísima ansia de conocimiento y sí es verdad que fue instruida en diferentes disciplinas, inclusive su madrastra pues fue la que le enseñó francés. Luego no se sabe bien por qué, si es verdad que porque él quería que aprendiera pues otras disciplinas políticas, otras formas de pensamiento, pero la verdad es que la mandó a Escocia. Aquí en Escocia la verdad es que Mary Shelley se enamoró profundamente del país y de los paisajes. Las especulaciones de por qué fue mandada a Escocia van desde que Mary Shelley tenía problemas de salud, hasta que como los acreedores acosaban al padre pues temían por la hija, por eso la mandaron lejos, y otros pues para meterla en la política más radical. Realmente no se sabe por qué acabó en Escocia, pero sí es verdad que pasó allí una temporada. Mary pues iba a intervalos a su casa pues a ver a su familia y tal, y en estos intervalos es cuando conoce a Percy Shelley, que era un hombre que estaba casado y que cuando ella pues hablaba con él pues la verdad es que todavía estaba casado. Cuando ella finalmente volvió al hogar pues Percy Shelley se había separado y como no era tampoco muy bien visto que ellos dos se vieran juntos, pues lo que hacían era que se veían a escondidas. Se comenta que fue Mary Shelley la persona pues que le declaró su amor a Percy porque estaba totalmente enamorada de él, pero que hubo un momento en el que tuvo ciertas dudas porque Mary Shelley descubrió que Percy tanto le procesaba como un amor muy exagerado a su padre William, como que también había mostrado muchísimo interés en Fanny, su hermana, y que también, no había llegado a tener nada con Fanny porque Mary Jane, la madre,
la madrastra se había dado cuenta y entonces había cogido a la niña y la había llevado lejos, pues, para que estos intereses amorosos no se dieran. Si bien es cierto que esto le hizo un poco dudar, pues la verdad es que estaba tan enamorada que siguió hacia adelante. Percy Shelley además era muy bien recibido en la casa de William porque se propuso, o más bien le hizo miles de promesas de que él iba a pagar sus deudas. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que Percy tiraba mucho para lo política más radical y digamos que malgastaba su dinero en este tipo de movimientos. Su familia, al ver que iba a gastar todo su dinero en estos acontecimientos políticos y demás, pues como que le restringieron el dinero. Por lo que al final Percy Shelley dijo pues que lo sentía pero que no podía, que no le iba a pagar las deudas. Por lo que William, el padre de Mary, se sintió súper traicionado y bueno, se puso súper furioso. Cuando el padre se enteró, que más o menos coincidía cuando se enteró también que Percy no pensaba pagarle las deudas, pues la verdad es que el padre se opuso a esta relación porque no quería que Mary Shelley se viera involucrado con un hombre separado y que esto dañara su honor a la hora de contraer matrimonio. Así que Mary Shelley y Percy se fugaron con la hermanastra, pero bueno, tampoco llegaron muy lejos porque tuvieron que volver a casa, puesto que pese a que gran parte del viaje lo tuvieron que hacer a pie y con un burro y una mula porque es que no tenían dinero, al final tuvieron que volver, para desgracia de ellos, y mira que lo intentaron porque ellos intentaban escribir cosas, también como que se alimentaban de todo lo que leían y tal, como para llevar un tipo de idea muy... De hecho, Mary Shelley lo dice como una época súper romántica, donde estaban huyendo los dos, que le parecía toda una idea súper romántica y tal, hasta que, claro, la realidad se impuso y obviamente no había dinero ni nada para que pudieran seguir pues por aquella aventura. Es al volver de este viaje cuando Mary Shelley se da cuenta de que está embarazada. Aquello les hizo pues estar hasta el cuello de deudas. Ellos dos vivían en una casa junto con Claire, que era la hermana, y la verdad es que Percy pasaba largos tiempos fuera pues intentando buscar maneras de ganar dinero, pero como os digo, las deudas les estaban ahorcando. También es verdad que la casa se convertía pues en un punto de reunión de muchos amigos hasta que llegó el punto de que Mary Shelley y Percy se tenían que ir a hoteles o restaurantes o a otros sitios para poder ellos mismos mantener una conversación. También es cierto que se dice, pues bueno, se dice no, es afirmativo, que Mary Shelley y Percy tenían una relación abierta y que muchas veces Percy había intentado que Mary Shelley pues tuviera un romance con uno de sus amigos, a lo cual Mary Shelley pues no podía porque estaba tan terriblemente enamorada de Percy pues que no se lo imaginaba. Sin embargo, Percy pues sí tenía sus escarceos. De hecho, dado que su hermanastra Claire le acompañaba a todas partes, se llegó a rumorear que quizás entre Percy y Claire también hubo algo. También hay que decir que durante el embarazo, Mary Shelley se pasó todo el embarazo bastante enferma y además tenía, por otro lado, que la ex mujer, bueno, todavía no, sí, estaban separados, de Percy, pues había dado a luz a un hijo de este, por lo que Percy estaba súper feliz con su hijo mientras ella estaba enferma, sola y pasándolo muy mal. El parto se adelantó, fue un parto prematuro, la niña nació con 7 meses y acabó muriendo. Esto sumió en una grandísima depresión a Mary Shelley. Decidieron ir a ver a Lord Byron, insistidos por Claire, que era amante de este, y aunque si bien es cierto que cuando llegaban a la casa Lord Byron pues como que no le hizo mucha gracia que Claire apareciera, la verdad es que al final lo pasaban muy bien y hacían como ciertas noches donde se contaban ciertos relatos de terror, hasta que Lord Byron dijo pues que todos tenían que inventar un relato de terror para contarlo por las noches. Al principio Mary Shelley estaba súper mega agobiada porque no encontraba ningún relato, pero tuvo un sueño. Tuvo un sueño en el que su hija volvía, esta que había perdido, volvía a estar en la vida, es decir, estaba fría y de repente surgía fuego, la niña estaba caliente y estaba viva y se despertó. De hecho, a partir de este sueño se piensa que es lo de que una chispa dio vida al monstruo de Frankenstein. Y también es verdad que a partir de aquí se hablaba muchísimo en estas noches pues de ciertos temas que estaban muy de actualidad, el cómo se había conseguido reanimar ciertas partes muertas pues a partir de impulsos eléctricos. Regresaron a Inglaterra con Claire embarazada y este embarazo tenía que ser pues ocultado, no se podía saber. Al mismo tiempo, pues Mary Shelley recibiría malas noticias y es que su hermana Fanny, cuyas cartas habían ido de mal en peor en cuanto a estado de ánimo, pues al final escribió una carta que fue muy alarmante, por lo que Percy tuvo que ir corriendo a buscarla. Sin embargo, fue tarde porque Fanny se quitó la vida dejando una nota suicida y se vio ahí láudano, o sea que se había tomado. Pero es que también la esposa de Percy se metió en un lago helado, también terminando con su vida. Fue aquí cuando Percy decidió pues que quería
hacerse con la custodia de sus dos hijos. Sin embargo, la familia de su entonces viuda se negaba debido al tipo de vida que tenía Percy. Pese a que Percy luchó, pues la verdad es que no consiguió la custodia de los niños. Esta vez sería una niña, se llamaría Clara. Es aquí cuando por fin termina Frankenstein, pero no se atrevió a ponerle su nombre, así que digamos que la escribió de forma anónima. Pero como el prólogo lo había escrito Percy, muchísima gente pensó pues que el libro era de Percy. Al final de Allegra se hizo cargo pues Lord Byron, puesto que Claire no se podía hacer cargo de la niña, y Mary Shelley, el matrimonio junto con sus dos hijos, pues la verdad es que llevaban una vida bastante nómada, donde hicieron un gran círculo de amigos. Pero, de nuevo, se sacudiría la desgracia sobre Mary Shelley, y es que morirían sus dos hijos. Clara en septiembre de 1818 y William en 1819 en Roma. Esto sumió a Mary Shelley de nuevo en una profunda depresión. Mary Shelley escribiría más obras, por ejemplo Matilda, que era totalmente autobiográfica, Valperga y las obras de teatro Prosperín y Midas, que más que nada era para ayudar en la situación económica, ya que su padre seguía negándose a ayudarla. Mary Shelley cada vez estaba más enferma y siempre estaba sumida en depresión, por lo que al final incluso dejó de importarle pues que Percy estuviera siempre con una y otra mujer, incluso hubo de una de la que se encaprichó bastante. La verdad es que después de la muerte de sus hijos se fueron a Nápoles, pero aquí la verdad es que se torna todo muy turbio, porque empezaron a salir varios sirvientes pues que acusaban a Percy de que de que tenía a sus apellidos un niño que se sospechaba que podía ser hijo de Claire, hermana de Mary Shelley, pero que al final los historiadores no tienen muy claro si es que se fue adoptado o si realmente era hija de Claire o si realmente era hijo de otra mujer. Pero la cuestión es que el niño por lo visto existía. Sea como fuera, la verdad es que Mary Shelley por lo visto no se enteraba mucho del tema y además esta niña moriría 2 años después. Poco después sufriría un aborto espontáneo que le provocaría una hemorragia en la que estaría a punto de morir. Es más, se dice que Percy, su marido, fue el que precisamente la salvó porque la metió corriendo en agua fría. Esto se me había olvidado comentarlo. Percy, para intentar conseguir la custodia de sus hijos, pues se casó con Mary Shelley, lo que en cierta parte no consiguió la custodia de los hijos para nada, porque no vieron que fuera capaz de hacerse cargo de ellos. Sin embargo, sí que en cierta parte pues reconcilió a Mary Shelley con su padre, pues que era algo que tenía como la espinita clavada de que su hija pues estuviera casada. Y también poco después moriría también Percy, lo cual dejaría, como os digo, a Mary Shelley totalmente derrotada. La buena noticia es que después de este aborto espontáneo, pues Mary Shelley había tenido un hijo, que este hijo sí salió adelante, y a partir de la muerte de Percy, pues ella decidió que se iba a dedicar a sus libros, a su hijo y a vivir pues todo lo felizmente que pudiera. De hecho, su hijo Percy pues se casó, no llegó a tener descendencia, pero sí se dice que Mary Shelley pues fue muy feliz y quería muchísimo a su nuera, o sea que estaba súper a gusto. Pero poco a poco empezó a caer enferma, se le paralizaban ciertas partes del cuerpo, de repente la cara tampoco como que no la podía mover y cada vez se fue encontrando peor. Antes de que esto ocurriera, gracias a Dios, Mary Shelley se había dedicado a ser escritora y editora, por lo tanto había escrito mucho más libros, os los iré poniendo por aquí, por lo que por lo menos al final de su vida pues sí que tuvo algo más feliz, sí que fue algo más feliz, pero ya habéis visto que es que la verdad es que las muertes a esta mujer la acompañaron a lo largo de toda su vida, hasta el punto de que no me extraña de que siempre estuviera deprimida y enferma. También es verdad que se encontraron ciertas cartas que habían intercambiado Mary Shelley y Percy, y claro, allí se contaba pues toda la intimidad de la pareja y el tipo de vida tan liberal que habían llevado, por lo que Mary Shelley fue chantajeada constantemente con la publicación de estas cartas, por lo que ella tuvo que invertir bastante dinero para que estas cartas no salieran a la luz y no se desvelara pues todo lo que había sido su vida matrimonial o su vida en común. Al final tuvo suerte porque tenía un amigo de un jefe de policía que al final hizo pues que estas cartas fueran destruidas y Mary Shelley por lo menos estuviera tranquila en los últimos años de su vida, que ahora veremos que fueron pues, como os digo, tormentosos, porque ella tuvo una enfermedad que le paralizaba ciertas partes del cuerpo, lo que hacía que no pudiera ni escribir ni leer e incluso muchas veces le dificultaba hablar. Al final Mary Shelley estaba muy enferma y falleció a los 53 años de edad, con lo que se sospecha que fue un cáncer cerebral. Si bien es cierto que Mary Shelley pidió ser enterrada junto a su padre y su madre, pues su hijo y su esposa declararon pues, que ese cementerio estaba en demasiado mal estado y decidieron enterrarla en otro lado. Al año de su fallecimiento, en su escritorio se encontraron pelo de los diferentes hijos que había tenido y perdido a lo largo de su vida, un diario que había compartido con su marido Percy y una copia de un poema llamado Adonais. Y bueno, hasta aquí el vídeo de Mary Shelley, lo he intentado resumir lo máximo posible porque la verdad es que la vida de esta mujer da para muchísimo, pero he intentado pues comprimirlo y más o menos pues que tengáis una idea.
Ahora voy a hablar un poco de la obra de Frankenstein y cómo se pudo forjar en su cabeza, pero va a ser un poquito también. Frankenstein en sus inicios ya sabéis que es un hombre pues que se obsesiona con crear vida, ¿vale? A partir, como os digo, se considera que ella fue la primigenia que creó este género, porque la ciencia ficción se basaba en los conocimientos actuales de la ciencia y en este caso ya pues estaba recreando los conocimientos que se estaban dando sobre electricidad en ciertas partes del cuerpo para hacerlas móviles. Se dice que parte de la obra de Frankenstein es pues una parte debido a la pérdida de su madre y también pues el sueño que tuvo junto con su hija. En el monstruo de Frankenstein ella nos muestra cómo el verdadero monstruo es pues el doctor, no el monstruo en sí, puesto que una vez que lo crea lo abandona a su suerte. Y bueno, pese a que la mayoría de las películas se ha recreado siempre a Frankenstein como si, bueno, al monstruo de Frankenstein como si fuera estúpido, la verdad es que era muy inteligente y además aprende el idioma rápidamente simplemente observando a una familia. Pero el problema es que cada vez que se va a acercar a alguien, su apariencia le hace pues que la gente huya de él desfavorida y pues que no quiera relación con él. Esto es lo que hace que el monstruo vaya desarrollando esta personalidad, digamos, un poco más agresiva. Es cuando acude a Frankenstein y le dice que le haga una compañera. En un principio él acepta, pero claro, luego se pone a pensar que estos dos van a procrear y van a crear una nueva especie como monstruosa y se niega. Entonces, digamos que el crear una vida y condenarla a la soledad puede ser algo que estuviera muy relacionado con cómo se podía sentir Mary Shelley en la vida en general. Y de nuevo nos demuestra, pues eso, quién es el verdadero monstruo en la historia del monstruo de Frankenstein. Pues evidentemente el doctor y la gente que se cruza con el monstruo, porque al fin de cuentas le condena a una vida de absoluta soledad. Sin poder interactuar con nadie y tener en cuenta que además era súper inteligente y aprendía muy rápido, por lo cual el choque era mucho mayor. Así que Mary Shelley es conocida como la de Frankenstein, pero sí tiene otros libros. A mí personalmente pues Frankenstein es el que me gusta, Matilda también porque es autobiográfico, la verdad es que el libro está bastante chulo. Pero ya os he ido poniendo por aquí los libros que habrán ido saliendo y espero que el vídeo os haya resultado pues agradable, os haya gustado su vida. Como veis, la verdad es que es para pensar que estaba maldita, no me extraña que la mujer lo pensara. Y antes de irme, pues te digo lo de siempre, y es que le des me gustas, compartas y te suscribas, que es una forma de apoyar al canal y de que poco a poco vayamos creciendo. También coméntame, que los comentarios me dan la vida, ya sabes, aunque sea un corazoncito, no sé, un pájaro, lo que sea, pero coméntame porque los comentarios me dan la vida y aparte ayudan a crecer al canal. Otra forma que tienes es el botón del super gracias, que es un corazoncito con el símbolo del dólar para que ayudes a esta creadora. Y también puedes hacerte miembro del canal a partir de 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. Sin nada más, nos vemos próximamente, porque aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short. O sea que si tú no me ves antes, realmente es porque tú no quieres.